Bueno, voy a seguir yo. Como no podrá notar, señora presidenta, no nos va a alcanzar el tiempo de una hora, pero de todos modos voy a hacer el esfuerzo más grande por ser sucinta y a la vez le pido que tome esta intervención mía también como una declaración, ya que no se me dio la oportunidad al finalizar la recepción de prueba para completar mi declaración de imputado, que me sumen ese tiempo posible y voy a hablar de los hechos en relación con eso. Le iba a preguntar. Muy bien. Alejandro, vos me pasás eso que... Si no se puede, no te hagas problema. Le pedía al asistente de OGA, gracias Alejandro, que mostrara ese texto que es el artículo 35 de la Ley Orgánica de Ministerios Públicos. El eje de toda esta situación. La vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público y la aceptación por algunos sectores del funcionariado judicial ha sido bastante problemática, más allá de su desconocimiento en general. También ha generado cierta resistencia y lo sabemos perfectamente porque la Sala Penal propone una interpretación de esta norma que es contraria a todas las reglas de interpretación posible. Estoy haciendo referencia al voto del doctor Carubia en el caso Beckman, justamente, por el cual sostiene estoy en este lugar. Y entonces pensaba yo y quería que se viera el texto de la ley, más allá de que lo hemos leído ya, que solo esa norma es suficiente explicación de la enormidad de esta situación y de que yo esté sentada en este momento. Si estuviéramos dispuestos a aceptar que nos regimos por cierta normatividad, probablemente, y que en esto de regirnos por la normatividad tenemos ciertas pautas de igualdad en el trato, probablemente no estaríamos en esta situación. No porque alguien en 2018 hubiera aplicado los criterios del doctor Carubia en abril del 2021, particularmente 2 meses antes o 3 meses antes de que se pidiera el jury, sino porque nos podríamos regir por lo que nos debemos regir como ciudadanos y como funcionarios, que es el sistema normativo, no la interpretación de un funcionario en un obiter dictum. Y lo digo porque la apertura de este juicio está justificada, y así lo dijo el doctor Carubia, y así adhirieron varios de los vocales que decidieron la apertura de este jury, está justificada en ese fallo Beckman y en la opinión que tiene el doctor Carubia vertida en ese fallo Beckman sobre cómo se debe interpretar esta norma. Es una opinión que es una interpretación de la norma contraria a su texto y contraria a las reglas de interpretación vigentes y admisibles. No nos sorprende que determinado tipo de funcionario pretendan esa forma de interpretación del derecho. Lo que sí nos sorprende es que esto se expanda y genere consecuencias como esta, salvo que entendiéramos todos los otros motivos que venimos aludiendo como justificativos de esta situación. Escuchaba al señor fiscal hace un momento y pensaba en que se manifestó agraviado porque lo habíamos recusado por su inidoneidad funcional, su inidoneidad en el sentido de incapacidad demostrada para el cargo, ¿no? Y pensaba, después de escuchar el alegato de apertura y el alegato de clausura, y le pido disculpas, no es una cuestión personal, pero la verdad que la idoneidad de un funcionario es garantía para la contraparte. Yo, como acusada en este juicio, me agravia la inidoneidad del señor Justet, me agravia, por supuesto, su incompetencia funcional, no podría estar nunca sentado en el lugar de fiscal, pero además me agravia su inidoneidad, porque debido a la inidoneidad para el cargo del señor Justet, no he logrado saber cuál es el hecho. La señora presidenta, cuando abrió el debate, me tendría que haber leído el hecho o los hechos por los cuales se me acusa, y no lo pudo hacer porque no sabemos cuáles son los hechos, no sabemos dónde empieza y dónde termina, si son los de la apertura, si son los que fue agregando, si son los que agregó también ahora al hablar de la imagen del Poder Judicial.
No sabemos la verdad y eso es un síntoma de la inidoneidad. Y la verdad que yo no sé qué les pasó a los demás que estuvieron aquí, pero yo no logré entender siquiera el alegato. No tuvo un hilo ese alegato y fue incomprensible la definición de los hechos. Y esto tiene que ver con que cuando lo recusábamos, porque no tenía las condiciones para ser fiscal, pero además porque era inidóneo, esto lo hacíamos porque esto es una garantía para el justiciable, y en este caso la justiciable soy yo. Entre las cosas que logré tomar apuntes de lo que decía, sostuvo el señor fiscal que, y esto tiene vinculación con el artículo 35 de la ley 10.407, que yo no había sido objetiva en el trámite de la causa, o que yo no había sido objetiva y la demostración de que no había sido objetiva es que no me excusé. Y lo primero que puedo sostener sobre esto, que es algo que inicialmente causa sorpresa, esta afirmación, es que es una absoluta falacia. Porque a continuación siguió diciendo que no se excusó por algo que no comprendo. Y lo dijo varias veces, no una vez. Manifestó que no comprendía por qué cuál era mi interés para seguir en la causa. No lo comprendo, no sé, no lo pude descifrar. Uso palabras como esa, ¿no? Entonces, digo, si él dijo, no se excusó, dijo, no es objetiva porque no se excusó, y no se excusó porque no lo comprendo, entiendo que lo que está diciendo el fiscal es, no es objetiva por algo que no comprendo. Efectivamente, no lo comprende. Y voy a explicar por qué no me excusé. La causa de la que hablamos empezó el 20 de septiembre del 2018. Fue realmente un shock empezar a conocer la prueba que se había secuestrado en el domicilio de los imputados Mena y Beckman, la contundencia de esa prueba, el carácter, el desparpajo con el que se había realizado durante casi 11 años maniobras de sustracción, de expolio a las arcas públicas. Y a medida que uno iba avanzando en el análisis de esa prueba, el primer día ya hubo 3 detenidos, ¿no? Frente al hecho flagrante, que todavía pensábamos, si vemos el expediente al inicio, se llama Beckman Flavia sobre estafa. Pensábamos que era una estafa, jubilados el primer día, ¿no? Pensaban los fiscales que intervinieron al principio, en las primeras horas. Y empezamos a investigar y algo que es muy importante tener en cuenta, esta causa aparece en el Ministerio Público, aparece en la investigación penal como un hecho casual, la fortuita situación de que este funcionario de la Policía de Entre Ríos actuó de manera impecable, no solamente el primero que estaba en el banco y lo detectó, sino su jefe, y también los funcionarios que después asistieron al allanamiento, que tuvieron que soportar que las personas que estaban en el allanamiento le dijeran, somos del Senado, retírense de acá, somos empleados del Senado, y le mostraban plaquitas o no sé, una carnet del Senado de la Nación. Y ese chapeo lo pasaron por alto y siguieron actuando, ¿no? Entonces decía, eso fue casual, pero lo que no fue casual es todo lo que pasó después. Esa es la única casualidad en la causa. Todo lo demás fue investigación, como decía los otros días, del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. ¿Saben qué es investigación del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos? Salvo esos 3 que estaban el primer día, estamos hablando de 29 imputados más. Partiendo de el señor Mena, que apareció 2 o 3 días después en la casa porque en ese día no estaba, pasando por el estudio contable y llegando a los administradores de los servicios administrativos contables del Senado y de diputados, o llegando al señor Juan Pablo Aguilera, o llegando al señor Alejandro Almada, que descubrimos su existencia por casualidad al ver un número de teléfonos en una agenda y el nombre Alejandro. Eso no fue casualidad, eso lo investigamos nosotros. Y saben que entre todas esas investigaciones no fue casualidad que llegáramos al señor Pedro Promola como investigado.
Y llegamos a él no porque algún ciudadano interesado en la corrupción haya aportado algo. Llegamos a él porque nosotros lo investigamos, como contó el doctor Aramberri, creo que fue el que lo dijo. Empezamos a buscar la forma de encontrar esos tickets que habíamos secuestrado en la casa de esta familia para ver a dónde se habían pagado, y descubrimos que había una terminal donde se habían pagado muchísimos de esos tickets, y allí encontramos el estudio contable. Y allí empezamos a tirar la punta de ese ovillo para encontrar a cada uno. Entonces, la verdad que llega un punto que es tan indignante, tan fuera de lugar, que sugieran un favorecimiento a la persona que pusimos en la causa. La pusimos nosotros en la causa, nadie más que nosotros. Cuando entramos al estudio contable todavía no sabíamos si tenían dolo. No sabíamos si sabían que esas personas a las que le pagaban el monotributo estaban empleados en la legislatura. No teníamos idea. Nosotros sí sabíamos que estaban empleados en la legislatura porque habíamos visto los contratos con los nombres de legisladores que estaban en la casa. Contratos del Estado en la casa de unas personas por allá en el barrio Santa Lucía, creo que es ese barrio. Pero no sabíamos si los contadores estaban haciendo un trabajo formal de un estudio contable que tiene personas contratadas, o si además también sabían eso que sabíamos nosotros. Pero de todos modos dijimos, bueno, para descubrirlo, imagínense, si alguien quiere distraer una investigación, es simplemente decir, no, bueno, pero es lo que hacen los contadores, ¿no? Pagar impuestos. ¿Qué vamos a allanarle a un contador que pague impuestos? Y sin embargo no hicimos eso. Lo que hicimos es allanarlo. Y ¿saben qué? Además, antes de allanarlo dijimos, uy, ¿será que tenemos que avisar al colegio de contadores como era de práctica hasta ese momento? Y dijimos, no, porque puede ser que se filtre y esté una investigación muy importante. Y no le avisamos al colegio, por ejemplo, lo que generó que en el colegio de contadores hubiera cierto disgusto con nuestra intervención sin haber tomado ese acto de consideración que a veces se tiene con los colegios profesionales. Y entonces después del 2 de octubre, el allanamiento fue el 3 de octubre, por si todavía eso está en duda, después del 2 de octubre, cuando empezamos a recibir los informes de los teléfonos, de las computadoras que se secuestraron en los 9 allanamientos que ocurrieron el 3 de octubre, 20 días después, no, estamos hablando de más de un mes después. Estamos hablando en la defensa que contesté por escrito, estaban las fechas, no quise ponerlos ahora para no tentarme a leerlas y que se haga esto demasiado largo. Empezamos a recibir los informes del contenido de los teléfonos secuestrados en varios de los lugares, y de las computadoras, una tablet. Y empezamos a recibir los informes de un allanamiento virtual que se realizó también esos días, no me acuerdo la fecha, en donde se entró a el correo de uno de los imputados, de uno de los directores de los servicios administrativos del Senado en este caso. Y recién ahí empezamos a descubrir que sí tenían dolo los integrantes del estudio contable. Con eso lo descubrimos, no el 2. Y vuelvo a mi extrañeza por un fiscal idóneo. Entonces, cuando descubrimos eso, aún antes de descubrir eso, porque además, una vez que uno recibe el informe de los teléfonos, ustedes vieron cómo son los informes de los teléfonos. Hay que sentarse y con el dedo mover y uno por uno ver quién se encuentra y escribir palabras claves a ver si encontramos algún dato que surja de allí. Cuando empezamos a ver eso, empezamos a encontrar cosas que nos sorprendían, no del estudio contable, de muchas otras cosas, ¿no? Lo del estudio contable era algo, un dato más, ¿no? Pero antes de descubrir, de poder tener el tiempo de ver eso, ya mi sensación, nuestro olfato, nuestra percepción era que probablemente lo conocieran en el estudio contable. Y por eso decidí que no quería seguir teniendo ese vínculo con Opromola de la adhesión al fideicomiso, de los derechos sobre el monoambiente de 30 metros cuadrados, y decidí que iba a acelerar un proceso
que iba a venir igual, que era desprenderme de eso. Y quería desprenderme porque no quería seguir teniendo ese vínculo. Y era un vínculo que se cortó así, abruptamente, que era un vínculo que yo no tenía directamente con él, pero que obviamente entendía que no quería que persista. Y por eso me desprendí, pero ni siquiera sabíamos si todavía a ese momento si había algo demasiado certero sobre la imputación. O estábamos empezando a reconstruir ese paso en la investigación. Que digo, se puede valorar y juzgar ahora ex post porque ustedes conocen todo lo que le hemos contado nosotros sobre la responsabilidad de cada uno de ellos, ¿no? Así lo conocen, supongo. Entonces, en esa situación, cuando uno después de que me desprendo de los derechos sobre ese fideicomiso del microambiente, del monoambiente, después de eso, uno se pregunta, obviamente siempre tiene la posibilidad de elegir en esta vida. Cada una de las cosas y hasta la decisión de bancarme estar acá es una decisión, una elección. Entonces, cuando uno tiene esto frente a sí, por supuesto, veo que Pedro Promola, que era amigo de mi marido, estaba posiblemente involucrado en esto y tenía dos opciones. La opción cómoda, a costa probablemente de un desmedro de la investigación, de irme, de inhibirme, de inventar, de decir, sí, miren, sí, yo estoy comprometida emocionalmente con el señor Promola, no quiero seguir. Podría argumentarlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré de fiscal en el 2006, me llegaban causas de una fiscal que en la causa Pacayut en particular, se había inhibido la fiscal titular porque había comprado una casa en el IAPB cuando Pacayut estaba de presidente del IAPB, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es por buscar justificativos para las inhibiciones, se pueden encontrar en todos lados, ¿no? Pero era una decisión que yo también era consciente de que era a costa de un perjuicio para la investigación. ¿Por qué? Porque tal vez no lo tienen demasiado claro los que no conocen el funcionamiento interno del Ministerio Público Fiscal, pero en el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos la dotación de personal es magra y cada fiscal tiene como plantilla de personal completa un empleado por fiscal en toda la provincia cuando los tienen. Y entonces, que esté una persona o que no esté una persona ya con el número es significativo. Y entonces, y a la vez la verdad que uno lee ese artículo 35 que mostrábamos recién y uno está en el lugar donde está porque hay algo que pasa en la vida, digamos. Yo no soy fiscal porque desees estar en otro lugar. Si yo deseara estar en otro lugar, me hubiera ido. Yo soy fiscal porque me gusta hacerlo y me gusta desempeñar mi función de manera adecuada. Y entonces la verdad que a mí no me parecía correcto apartarme de la investigación porque entendía que no se daba ninguna de las causales. Y entonces decidí, como se decide en la vida, decidí hacer lo que tenía que hacer, aún a costa de que sabía que era una investigación que nos ibas a poner en crisis, porque el primer día encontramos 10 cuadernos en donde había nombres de personas, de infinidad de personas contratadas, pero además de funcionarios públicos. Y encontramos infinidad de elementos que nos mostraban que era algo muy importante lo que teníamos en las manos, ¿no? Así que decidí lo que para mí era natural decidir, es hacer lo que tenía que hacer, llevar adelante mi función. ¿Y cuál es el costo? Y bueno, no era un costo demasiado alto. Terminar una relación con alguien que... Terminar una relación, no yo, sino mi marido iba a tener que terminar su relación de amistad con Opromola y yo iba a desprenderme de un bien, de derechos sobre un bien inmueble que me implicaban que puede salir un medio monoambiente, $10.000, supongamos, $12.000. Bueno, eso.
Se ha aludido a este incumplimiento de un supuesto deber de excusarme que mi estimadísimo y respetadísimo abogado, doctor Pita, ha hecho un esfuerzo por encontrarle un anclaje normativo, porque la verdad que nadie aquí nos informó cuál era el anclaje normativo de ese deber de excusarme. ¿De dónde sacó alguien en algún momento que yo tenía un deber de excusarme? Yo todavía no lo logro comprender, pero esencialmente no lo logro comprender porque no me lo han dicho. Es un deber vinculado a normas morales, a normas jurídicas que aquí, hoy, en el alegato de clausura, el señor acusador ha dicho que está vinculado en el artículo 38. No me indicó ni siquiera el inciso, se tomó el trabajo de encontrar algún inciso que le pareciera, nada. Y yo me pregunto cuál es el desvalor que se me atribuye. ¿Cuál es el desvalor del incumplimiento del deber de excusarme? Y claro, como no encuentran desvalor, parece que alguien que por ahí ha leído alguna cosita en algún otro lado le aportó el dato ahora para el alegato de clausura al señor Justet de la imagen del Poder Judicial. Parece que ese es el desvalor, la imagen del Poder Judicial. Quiero que lo recordemos bien. Cuatro instancias acusatorias tiene esta causa. La primera, la que elaboraron los jurados, encabezados por Rondoni y por el doctor Carubia, de la apertura, donde se fijan los hechos. Una segunda, la acusación por escrito realizada por el acusador ad hoc. La instancia de acusación de apertura y la instancia de acusación de clausura. En ninguna de esas oportunidades logré desentrañar cuál era el desvalor que se me atribuía. Lo único que sí logré desentrañar es un alegato donde se ha hecho hincapié, tanto en el de apertura como en el actual, de que esto es un juicio de tinte político que interpreto, a lo mejor es una interpretación mía, que eso quiere decir que no hay desvalor. Que esto es político simplemente, que lo que se juzga tiene otra naturaleza en las decisiones y que entonces no es sancionatorio y que por ende tenemos menos reglas y a la vez tampoco tenemos que encontrar un desvalor en el hecho. En relación a lo que pasó en la causa, se pueden mencionar, así como venía señalando, Opromola está en la causa porque nosotros lo investigamos y nosotros lo metimos de cabeza en la causa, se pueden señalar comparativamente, porque a lo mejor ustedes tienen dudas, no creo, pero es lo que se ha tratado de sembrar en algunos medios del inframundo periodístico, no todos los medios del periodismo, algunos poquitos medios del inframundo. Tienen dudas sobre el trato desigual respecto de este imputado. Y entonces vamos a los números. 32 imputados, 9 prisiones preventivas. Y entonces las dudas serían, este imputado estuvo dentro de los 21 que no tuvieron prisión preventiva. Bien, entonces, ¿por qué? La primera pregunta que deberíamos hacer, esto no lo dijo el fiscal, ¿no? Pero como hay una tendencia a la integración de lo que falta, me voy a defender aún sobre lo que no dijo el fiscal. Pero lo cierto es que si lo que me pretenden, si la acusación está vinculada a un desvalor porque se favoreció a este sujeto, tendría el fiscal que haber demostrado por qué tenemos que igualar a Opromola con los 9 que padecieron prisión preventiva y no con los 21 que no padecieron prisión preventiva, ¿no? Entonces, yo afirmo, la situación de Opromola era más similar a los 21 que no padecieron prisión preventiva que a los 9 que sí la padecieron. Y lo afirmo no en el aire, lo afirmo, no pedimos la lectura aquí en el último día porque no había ambiente para eso, pero podríamos haber leído el contenido, el texto de la remisión a juicio completa. Y allí hubieran visto cómo está valorado el aporte de unos y el aporte de otros. Pero aun cuando no lo leamos y leamos, por ejemplo, solamente la parte de las penas que pidieron los fiscales, vamos a ver que a Opromola se le pidió 6 años de prisión y a los otros se les pidieron penas muchísimo más altas.
Y eso ya es un síntoma porque el pedido de pena está relacionado a la gravedad de injusto. Vale decir, a la gravedad de la lesividad social del hecho y la culpabilidad de los autores, eventualmente, porque acá no están demostrados todavía, obviamente. Pero esto es significativo, hay algo distinto. Y si entonces eso nos da curiosidad y decidimos meternos a leer qué pasó, nos vamos a encontrar esencialmente con que el desvalor de lo que hicieron unos y otros es totalmente distinto. Esencialmente no me voy a enfocar en la situación de los funcionarios, esencialmente Pérez, Cardoso, los directores de los servicios administrativos contables de las cámaras legislativas, ni Juan Pablo Aguilera o Alejandro Almada, poniéndolos en otro lugar porque tenían un rol funcional distinto. De hecho, estos dos últimos eran los destinatarios finales de esos dineros ingentes sustraídos, al menos no los destinatarios finales, sino las últimas manos que pudimos probar a las que llegaban. Obviamente había otros destinatarios posteriores. Pero sí me voy a enfocar en lo que la prensa ha tratado de enfocarse señalando. Había también otra oficina, otro estudio, que es el de Bilbao y Faure, que sí terminaron detenidos. Y ustedes escucharon acá los fiscales, porque le preguntamos a propósito sobre eso, porque sabíamos que tenían probablemente curiosidad sobre eso. Pensamos a lo mejor que el señor fiscal ad hoc podía preguntar. Vimos que no tenía él curiosidad sobre eso, lo tenía bastante claro. Los verdaderos fiscales contaron acá que cuando se hizo el allanamiento el 3 de octubre y se llegó a la oficina de calle Alameda de la Federación 290, cuarto piso, lindera a un estudio jurídico de uno de mis denunciantes, que esa oficina era usada por el señor Bilbao y el señor Faure. No era un estudio contable, era una cueva. Allí iban, juntaban el dinero, juntaban los cheques, se cruzaban a la legislatura, llevaban el fajo de cheques, ahí repartían los cheques. Y también Faure se había recibido de contador un par de años antes y también hacía algunas cosas contables allí, pero no era un estudio contable. Si tenía dudas sobre eso, el fiscal podría haber pedido los datos de ese lugar o los datos de Faure, a ver si lo había denunciado como su estudio en el colegio, pero no funcionaba como un estudio. Y cuando se llegó a ese lugar, estaba cerrado y había 2 papeles en el tachito de basura, 2 papeles que se secuestraron, lo único que se secuestró. Yo pedí, dentro de la prueba que está en el expediente, está el listado de las cosas que se secuestraron en un lugar y en otro. En Alameda de la Federación se secuestraron 2 papeles que habían quedado tirados, todo lo demás lo habían hecho desaparecer. Y después se pidieron las cámaras y se habló con la administradora y contaron que se fueron abruptamente unos días después de los primeros allanamientos en la casa de Beckman Mena. Y entonces, como pasa en todos los casos, cuando alguien obstaculiza la investigación, se pide la prisión preventiva. Y los jueces otorgan la prisión preventiva cuando alguien obstaculiza la investigación, entre otras cosas porque son los criterios que establece el legislador. ¿Y qué había pasado por contraste el mismo día en los allanamientos realizados en el estudio contable de calle Misiones? Habían secuestrado 10 computadoras, cajas con papeles, estaba funcionando el estudio, estaban allí las secretarias, algunos contadores, los otros fueron llegando al lugar. Y por ende, como no había obstaculización de la investigación, no se dispusieron allanamientos. Y como después tampoco posteriormente hubo obstaculización de la investigación, tampoco se pidió ninguna prisión preventiva, al igual que pasó con otras 21 personas imputadas. Se ha mencionado, además del genérico artículo 38, que aparentemente mi infracción o el desvalor de lo realizado tiene que ver con la infracción de normas de índole moral, que tampoco sé dónde está el decálogo
estuve buscando el fin de semana en el Antiguo Testamento o en algún lugar así, me parece que podríamos encontrarlo, pero la verdad que no lo encontré y tampoco se me informó aquí. Y entonces, tratando de encontrarle la vuelta a esto de las normas morales que he incumplido, supuestamente, empecé a releer los escritos, ¿no? Y entonces, claro, empecé a encontrarle la vuelta con algo de lo que se me acusa y que hoy fue parte integrante e importante de la acusación. Le dedicó todo un apartado a la relación de amistad de mi marido con Opromola. Y un poco cuando escuché que el doctor Justet le dedicó todo un título a eso, se me acomodaron un poquito las ideas y ahí entendí lo de las normas morales. Las normas morales, interpreto, tienen vinculación con aquello que dijo Rondoni en la apertura, ¿no? Que había que ver si la amistad de mi marido no me había generado a mí, la amistad de mi marido con Opromola no generaba en mí una pérdida de la objetividad. Y entonces sí, ahí hay una norma moral, ¿no? El deber de sumisión de las mujeres para con sus maridos. Que sí está en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que me parece que es parte de la vergüenza de todo esto que todavía tengamos que escuchar estas cosas. Me parece absolutamente inaceptable. Me parece intolerable para mí y para todos ustedes. Y parte también de la vulneración a mi derecho a tener un acusador idóneo. Y también esto explica el desconcierto que tiene mi acusador ad hoc. El desconcierto que le genera esa pregunta que hizo 4 o 5 veces. ¿Por qué no se inhibió? ¿Por qué no se apartó de la causa? ¿Qué interés tenía para no inhibirse? ¿Qué interés tenía Goyeneche para no irse de la causa? Claro, le genera ese desconcierto porque partimos de la idea de que Goyeneche tiene un deber de sumisión para con su esposo y por ende no puede investigar a los afectos de su esposo. De hecho, profundizó sobre el hecho de si mi marido iba asiduamente o no al estudio contable, como si la frecuencia con la que mi marido iba al estudio contable incidiera sobre mis posibilidades de actuar objetivamente. De lo que deduzco como un silogismo derivado, que probablemente si mi marido iba asiduamente, supongamos, al estudio contable, lo que no es cierto, pero supongamos que lo iba, que tenía alguna presencia asidua allí, entonces yo no podría ser acusadora de ninguna de las personas que estén en ese estudio contable. De lo que le deduzco que la idea es que yo no puedo acusar a nadie que trabaje con mi marido. Suponiendo que los investigados estuvieran en la oficina donde sí estaba mi marido. Yo no podía acusarlos porque trabajaban con mi marido. ¿Esa es la idea? Me gustaría que pensemos todos en autorreflexión si a alguien se le ha ocurrido alguna vez atribuirle a algún juez varón las amigas de la esposa o los compañeros de trabajo de la esposa. Si se les ocurre eso, por favor. Lo que sí es cierto es que una mujer con un cargo jerarquizado dentro del Ministerio Público Fiscal, a quien tiene en sus manos los deberes de investigación reforzados de las normativas internacionales en los ámbitos anticorrupción, lo que sí es cierto es que una mujer que no es sumisa al marido y no respeta las amistades del marido y le dice al marido, y bueno, si tenés que cortar con tu amistad, cortalo, esa mujer puede decir que es de miedo. Eso puede ser, eso es cierto, yo lo admito. Lo que no infringe es ninguna norma de decoro que podamos decir en voz alta. Lo que no podemos decir es en voz alta en esta audiencia que hay alguna norma moral infringida por eso. Pero acá se ha dicho en voz alta eso, porque incluso se usó una frase que a mí me pareció muy
sintomática. Se habló de actitud irreverente de la fiscal. Actitud irreverente, sí. Sí es cierto. Tengo actitud irreverente. La atribución tiene una segunda parte que en la acusación del señor Justet estuvo plagada de falsedades. Supongamos que puede haber sido porque no había tomado correctamente apunte y no tenía las fechas. Pero también tengo que señalar que esta segunda parte de la acusación, que es la supuesta negativa en la audiencia del 7 de diciembre del 2018, que la vimos aquí, ¿no? Sabemos de qué se trataba esa audiencia y sabemos lo que dije, exactamente la frase que dije. Entonces, digo, se ha dicho que negué inmuebles en común, que negué una comunidad de intereses, que negué una relación comercial, que negué una relación de amistad. Todo eso, cuando yo dije, no tengo ninguna relación comercial. Yo nunca he visto que una palabra tenga tal polisemia. O sea, con esa frase negué todo eso. Realmente resulta insólito. Ya empezó este torcimiento de lo que verdaderamente ocurrió en esa audiencia en el voto del doctor Carubia en la apertura de causa. Ya empezó allí, cuando dijo expresa negación de una relación de comunidad de intereses. Hubiera podido negar una comunidad de intereses, exactamente. Podría haberlo negado esa audiencia del 7 de diciembre. Lo que sería bueno es que cuando un juez escribe algo, diga lo que es verdadero, ¿no? Pero la podría haber negado, la verdad, y lo niego. No tenía ninguna comunidad de intereses. ¿Quieren usarlo con efecto retroactivo para el 7 de diciembre? Lo niego. Tampoco tenía ninguna relación comercial ni ninguna relación de sociedad. La acusación por escrita en el encomillado, que se dice como parte del hecho, que después se va a ser tergiversando y ampliando, dice ocultamiento de vínculos contractuales y de propiedad en la audiencia del 7 de diciembre. Qué bárbaro. Una audiencia donde estábamos discutiendo la prisión preventiva de 2 personas y donde yo hablé de algo que no se ha negado, al contrario, ha quedado requete confirmado. Lo que yo hablé es de la criminalidad organizada. Eso no se niega. Eso no es un tema de discusión. De eso sí hablé muchísimo en la audiencia, ya lo escuchamos. El 7 de diciembre, y voy a aclarar este punto, aunque ya creo que con lo que dijo el doctor Pita quedó aclarado, quien detenta la acusación aquí ha referido que yo cedí el departamento, los derechos sobre el fideicomiso a mi sobrina porque salieron publicaciones en los diarios, entonces yo me quise desprender de eso. ¿De dónde sacó eso? ¿En qué audiencia estuve yo? ¿Yo estuve en otra audiencia o acá? Hay un juicio paralelo que probablemente deriva en la destitución, pero con elementos probatorios que no estuvieron acá. Porque la verdad que los propios denunciantes aportaron esas publicaciones que antes habían hecho sacar en los diarios. Y esas publicaciones tienen fecha 5 y 7 de diciembre. Y yo cedí el departamento el 1 de noviembre. Entonces, un poquito de decoro en esto. Respetar mínimamente la verdad. Respetar mínimamente las fechas. Y me voy a dedicar un poquito a la prueba en la audiencia, porque algo hay que decir de ello, ¿no? ¿Qué quedó probado en la audiencia con los testigos? Quedó probado la inexistencia de cualquier ocultamiento. Si el ocultamiento lo vinculan con la cesión
de los derechos sobre el fideicomiso sería un concepto de ocultamiento bastante contradictorio con los términos que utiliza el diccionario, ¿no?, de la Real Academia. Porque la verdad que es tan difícil ocultar un acto, un hecho a través de actos públicos que fueron declarados en las declaraciones juradas de bienes que tanto interés les habían generado como para pedir toda mi historia ante la FIP. Fueron declarados, fueron realizados con todos los actos de publicidad que ya mencionó mi letrado. Si el ocultamiento lo vinculan a la frase de la negativa de la relación comercial en la audiencia, deberían poder informarme de qué medida estaba yo obligada a contestar una cuestión en la audiencia, en una audiencia de prisión preventiva, a contestar esta cuestión. Pero además tendrían que poder informarme en qué medida lo que yo dije en esa audiencia implica un ocultamiento de algo. Lo que sí quedó probado en esta audiencia es toda la veracidad de nuestra defensa, de lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo, que el señor Opromola no tenía ninguna vinculación directa conmigo, que yo no tenía trato directo con él, no te digo ni amistad, ni trato directo tenía, que todo el trato que tenía era a través de mi esposo, que sí era amigo de él. Que toda la patraña y el carácter infame de la publicación del 7 de diciembre, orquestada por un grupo de abogados que querían usarla para recusarme en la causa, quedó perfectamente demostrada. Y la verdad que siga diciendo el señor fiscal de que mi marido había tenido una relación de sociedad con Opromola es hasta gracioso. Si no fuera tan tremendamente trágico para nuestra provincia esto, sería gracioso. Porque cuando mi marido tuvo ese estudio contable, ese intento de armar un estudio contable entre chicos que recién salían de la facultad, faltaban 10 años y un matrimonio de él todavía para que yo lo conozca. Entonces, la verdad es que realmente en esto me tendría que cortar la señora presidenta y decirme no pierda el tiempo hablando de eso. Y después, en relación a la supuesta presencia de mi marido en el estudio contable o la sociedad, recuerdo que los medios decían incluso que era el director de ese o que dirigía el estudio. Bueno, la verdad que no tendría ni que contestarlo por el anclaje misógeno que tiene esta afirmación, pero de todos modos lo voy a contestar. Y lo contestamos ya en la audiencia, mostramos los teléfonos de todos los integrantes del estudio contable, donde mi marido ni siquiera estaba registrado en la agenda de contactos. Ni yo ni mi marido, pero bueno, me estoy haciendo cargo de las supuestas relaciones laborales de mi marido, no estaba registrado. Difícilmente alguien pueda trabajar en un lugar y no comparta un mensajito. La declaración de Dayloff. Realmente pensé que lo iban a dejar afuera de la acusación a esto porque creo que nos dejó pasmados o los dejó pasmados a quienes nunca habían visto la declaración de Dayloff, verla aquí y tratar de encontrar un vínculo entre un maltrato y esa declaración. Tratar de encontrar el momento del maltrato. Un testigo archimentiroso. Pero mentiroso no solamente aquella vez donde cuando lo íbamos confrontando con la prueba que teníamos de que lo que nos estaba diciendo en la cara era mentira, se iba acomodándose, sino archimentiroso también aquí, que la verdad que si en esta audiencia tuviéramos una correcta integración y tuviéramos un fiscal, no lo teníamos, el testigo tendría que haber salido preso de la audiencia. Porque estaba cometiendo en flagrancia el delito de falso testimonio. Y además lo escuchamos previamente todos. Y cuando yo le pregunté, ¿mintió en la audiencia anterior? No, no mentí. ¿Qué mentira más grande si escuchamos que mintió hasta el cansancio en la audiencia ante los fiscales? Y cuando hizo referencia a eso, dice no mentí. Y además, hasta dijo cosas totalmente distintas de las que había dicho en esa audiencia.
Bueno, los fiscales además explicaron por qué lo allanaron y explicaron todos los otros casos donde hicieron lo mismo, de otros testigos que fueron y que encontraron motivos para sacarle el teléfono y se lo sacaron. Y explicaron por qué no le creyeron nada de lo que dijo Dayloff en ese momento, ni de las mentiras que iba diciendo en relación a su vínculo con la causa contrato, que quedó muy explicada con esa declaración aquí, ni de la presencia de mi marido en el estudio contable. Que además los fiscales ya conocían el estudio contable porque habían ido al allanamiento, habían hecho hacer la investigación previa, habían escuchado la declaración indagatoria de Falco, donde dijo quiénes estaban en el estudio. Aquí incorporó también el señor fiscal unas fotos que no están en el expediente. Él dijo que están en el expediente, pero seguro que se la proporcionaron o se la proporcionó alguien más, pero en el expediente no está, de un viaje de vacaciones. Introdujo alguna sugerencia o alguna conclusión o sospecha que le cabía sobre si era casual que estuviéramos nosotros en Villa Langostura, era ese encuentro de procuradores, está más que probado que estuvimos en Villa Langostura, que estuvimos por una situación profesional en representación del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, y en qué hotel estuvimos, y está probado además que no estaba ni Opromola ni la mujer de Opromola en ese hotel. No sé dónde estaba, la verdad, sé que andaban por esa zona y que nos encontramos una tarde en un paseo. Y que yo tenga que estar explicando que me encontré con una persona en un paseo y me saqué una foto, o que tenga que estar explicando las fotos de mi casamiento y las personas que fueron en mi casamiento, se supone que todas las personas con donde yo me he sacado foto o que han ido a mi casamiento generan mi deber de excusación. Sobre lo verdadero, sobre lo relevante para el análisis del artículo 35 y su impacto en un proceso de destitución como el que se ha emprendido acá. Está dado en la idea básica, no tan difícil de comprender, de que la objetividad no es un concepto que se pueda analizar de manera abstracta, sino es un concepto relacional. Ninguno de nosotros es objetivo, somos sujetos. Entonces no podemos pensar en nosotros como como un objeto. Pero sí podemos ser objetivos en la forma en que llevamos nuestro desempeño funcional, en este caso una investigación, con apego a las normas que rigen ese desempeño funcional. Y eso es lo que nos va a demostrar si hemos sido objetivos o no hemos sido objetivos. ¿Y qué es lo que lo va a demostrar? Y si podemos observar, si podemos encontrar algún detalle, algo que nos indique la existencia de algún tipo de favorecimiento. Y yo la verdad que no escuché nada acá, ni una palabra, nada, en absoluto. Sí escuché al final de la recepción de la prueba una entrevista realizada por un abogado que dice que trabajan con un grupo de abogados para asesorar a las personas que estaban involucradas en este hecho y que prácticamente sembró o dijo en voz alta en esa entrevista, que fue más un exabrupto que otra cosa, una hoja de ruta que si la escuchamos nos agarramos la cabeza y podemos explicarnos todo lo que ha pasado acá. Podríamos hablar muchísimas cosas más de todas las aristas de las cosas que se fueron agregando. Ya expliqué por qué el 2 de octubre ni siquiera podría pensarse en la posibilidad de un apartamiento en la causa, de analizar la posibilidad de la existencia allí de un deber de inhibición. Pero tampoco nunca el fiscal pudo explicar hasta cuándo era temporal mi deber de inhibición. Él dice que es tardía, o en realidad lo habían dicho los jurados anteriormente, que es tardía la inhibición que realicé el 29 de abril del 2019. Como si fuera el mismo motivo de inhibición, como que fuera una misma trama, ¿no?
cuando claramente se da por circunstancias totalmente distintas. Y hoy agregó este otro elemento que decía, recordémoslo muy bien, que es el elemento de la afectación, por mi no inhibición he afectado la imagen del Poder Judicial. Es interesantísimo. Es muy interesante porque es muy elocuente, que ha afectado la imagen del Poder Judicial. Una investigación sobre criminalidad organizada, inserta dentro de la legislatura provincial, que ha sido un éxito. En 2 años se remitió esa causa a juicio. Y mi no inhibición afecta la imagen del Poder Judicial. Sobre imagen del Poder Judicial podemos pensar en algo que a mí me parece sí mucho más importante. Y hablé hace unos días, cuando hicimos el alegato de apertura, del bochorno nacional, que es esto que está pasando acá. Y la verdad que hoy tengo que hablar del bochorno internacional, que es esto que está pasando acá. Ya había habido el 18 de marzo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ayer nos enteramos por los diarios que también el relator de la ONU se interesó, ¿no? Y me parece muy interesante porque esto sí es imagen del Poder Judicial. Y se interesó el relator de la ONU porque yo, acompañada por la Asociación Argentina de Fiscales, hice una denuncia ante el relator de la ONU por la independencia judicial en relación a todo este proceso. Y en esa denuncia que interpusimos el 4 de abril, a tan solo 23 días después, me enteró ayer por los diarios que el 27 de abril, probablemente ustedes ya sabían que estaba esta intervención del relator de la ONU, porque es hace 9 días que ocurrió, contando el día de hoy. Nosotros no sabíamos, nos enteramos apenas ayer. Pero evidentemente la ilicitud de todo este proceso es archievidente, porque la verdad que lo que he visto es la contundencia de las afirmaciones del relator de la ONU y la contundencia de las preguntas que hace. Dice el relator, sin implicar de antemano una conclusión sobre los hechos, quisiera expresar mi preocupación sobre la información recibida que describe la adopción de sanciones contra la fiscal Goyeneche, que parecería ser un castigo por haber investigado y acusado a integrantes del poder político en la provincia. Los fiscales y el trabajo que realizan son parte integral de la Administración de Justicia y la formación de una causa en contra de la fiscal que lleva un tema tan central al Estado democrático como la anticorrupción, su suspensión y la reducción de sus saberes pueden incidir en la independencia del Ministerio Público. Por otra parte, estas medidas afectan los derechos laborales de la fiscal Goyeneche. Me preocupa el efecto amedrentador que este precedente puede significar para otros fiscales investigando casos de corrupción. Le expreso además mi preocupación ante la información recibida que indica que el honorable jurado de enjuiciamiento tomó la decisión de apartar a la totalidad del Ministerio Público de este caso y designar un fiscal ad hoc que, de acuerdo a la información recibida, tendría vínculos con las personas que fueron investigadas por Goyeneche. De ser cierta esta alegación, sería una grave violación a las garantías del debido proceso legal, del juez natural y de la imparcialidad e independencia de los organismos encargados de la Administración de Justicia. De ser cierta, ¿no?, que apartaron al Ministerio Público Fiscal. Es mi responsabilidad, de acuerdo con el mandato que me ha sido otorgada por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a mi atención. En este sentido, estaría muy agradecido de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes. Y dice, el punto 2, sírvase proporcionar información sobre la base de hecho y de derecho por el cual la fiscal Goyeneche ha sido suspendida en el ejercicio de todas sus funciones y sancionada con reducción de un 30% de su salario. Y entonces pensaba yo, a esto se lo dirigen al ministro Cafiero, ¿no? Pensaba yo, ¿cómo contestamos esto? ¿Cómo contestamos una explicación sobre la base de hecho y de derecho por la cual fui suspendida y se me redujo el salario? Y entonces pensaba, ¿podemos hacer un copy and paste del texto de la justificación de por qué se me suspendió en la resolución del 30 de noviembre del año pasado y mandarle al señor relator de la ONU y decir que el motivo expresado es que la función encomendada a la denunciada requiere de equilibrio y moderación, los cuales se verán necesariamente afectados al estar sometida a juicio y, lo que es más grave, menoscabada la credibilidad del Ministerio Público Fiscal ante la sociedad. Entonces podemos decirle al señor García Sayán que
Los motivos tienen que ver con que la señora Goyeneche probablemente se desequilibrara durante el transcurso del jury. Y eso hace que se justifique que la dejemos afuera de sus funciones. Lo que pasa es que García Sayán probablemente se nota que es muy perspicaz, porque entendió claramente cuál era la situación del caso, va a pensar que tienen sesgos machistas, va a observar claramente esto que decía anteriormente sobre los prejuicios y la misoginia de este caso. Y entonces podríamos decir, bueno, no, seamos sinceros, contémosle que en realidad la fiscal Goyeneche estaba en ese momento encabezando la acusación en un juicio de corrupción contra una persona que todavía conserva el poder político en Entre Ríos, como es el exgobernador Uribarri, que estaba en ese momento de embajador. Y contémosle que 2 meses antes apenas de esa suspensión había iniciado ese juicio con enormes presiones para que no empiece, porque tuvimos que litigar como 10 días estuvimos litigando para que empiece. Unos días antes, de hecho, la sala penal había nombrado a uno de los abogados defensores de ese grupo de abogados, al señor Bartorelli, lo vimos defendiendo también en la causa contratos, lo había nombrado como su asesor, lo había nombrado relator de la sala penal. O podemos ir a la segunda parte de la petición, la base fáctica por la cual decidieron suspenderme. Entonces ahí le podemos mostrar directamente la recepción de prueba ocurrida en esta audiencia. Mandarle los vínculos de YouTube al relator de la ONU y decirle que me suspendieron porque maltraté al testigo Deilov, y entonces hacerlo que vea la declaración de Deilov. Mostrar cómo esa afirmación quedó destruida con solo mirar el video. Pero con ese video habían abierto la causa. Decir que ordené el allanamiento, que di instrucciones a los fiscales para que allanen y secuestren el celular de ese testigo. Y entonces hacerle escuchar a la ONU cómo los fiscales dicen que no recibieron instrucciones de nadie. O decirle a la ONU que me suspendieron porque mi esposo tenía una relación con ese estudio contable, porque estaba en el estudio, en la frase, en el acrónimo ese, OCO. Y ahí le podemos explicar que yo conocí a mi esposo en 2008 y que OCO fue de 1998 y que no se fue a pasear a Estados Unidos, se fue 10 años a vivir al exterior y se casó con otra mujer y que se divorció. Todo eso le podemos decir a la ONU. O finalmente le podemos contar la última parte de la hipótesis, que debía haberme excusado porque tenía una inversión en un fideicomiso de propiedad con fines de ahorro de un departamento pequeño de 30 metros cuadrados o algo así, 29 creo que tenía. Y supongamos que mentimos y le decimos que para cuando comprobamos que Opromol estaba metido en esta asociación ilícita, yo todavía tenía esa inversión. Supongamos que mentimos y le decimos eso, porque es falso, ¿no? Pero supongamos que informa quien detenta el rol del Ministerio Público Fiscal, a quien tendrán que preguntarle que informe cuando llegue el pedido de Cancillería, ¿no? Ya que apartaron a todo el Ministerio Público. Qué paradoja, va a ser difícil esa contestación. Y tendríamos que contarle también a García Sayán que hay un artículo 35 en una ley vigente que dice que los fiscales no pueden excusarse en la intervención, en las investigaciones de las causas, salvo que haya una grave afectación al deber de objetividad. Y entonces vamos a tener que mandarle también la causa y que lleguen a sus propias conclusiones sobre el momento, porque la verdad que acá nadie ha podido informarlo, el momento en donde se desvió esta investigación. Creo que le va a quedar bien claro a García Sayán y a la ONU la base fáctica por la cual decidieron suspenderme y reducirme el salario. Lo segundo que pregunta García Sayán es: sírvase a indicar las medidas tomadas para asegurar las garantías de un juicio justo en este caso, y en particular el acceso a un tribunal independiente e imparcial para la fiscal Goyeneche. En particular, referirse a las justificaciones para la separación del conocimiento de la causa a la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y la designación de un fiscal ad hoc para el caso. Juicio justo, tribunal imparcial, separación del Ministerio Público Fiscal como parte de la garantía del fiscal
del juez natural. Si lo va a tener que contestar a quien dieron las funciones de fiscal ad hoc, va a tener que, cuando analice, por ejemplo, las garantías de imparcialidad del tribunal para informarle a la ONU, va a tener que ver quiénes son los esposos de las señoras juradas mujeres. Y después analizar quiénes son los amigos de los esposos. Y a dónde van y cuánto tiempo están con los amigos, para decirle a ver si había algún deber moral infringido. Digo yo, porque a lo mejor la igualdad podemos, igualdad de trato, ¿no? Porque tal vez no quieran contarle al relator de la ONU lo que pasó con todas las recusaciones que interpusimos, que fueron todas desestimadas, incluso la que interpusimos en el día de hoy, en relación a una imputación en la que intervine en actos de investigación, en actos de recurso, y está imputado el hijo de uno de los jurados. Con toda tristeza tuvimos que interponer esa recusación que también se desestimó sin tratamiento. O mostrarle también a la ONU cómo se pasaron por alto varios de los artículos, de los incisos del artículo 26 de la ley de jurado de enjuiciamiento, esencialmente los que dicen que no se puede intervenir como jurado si se intervino en la causa anterior. Y entonces vamos a encontrarnos que algunos de los jurados no tendrían que haber estado acá e incumplieron su deber de inhibición. O contarle cómo se designó discrecionalmente a una persona en una vocalía del Superior Tribunal de Justicia para que cumpla esta función de integrar el jury. Estoy hablando del caso de la última incorporación al Superior Tribunal de Justicia. Habrá que tratar de hacerle entender al relator sobre independencia judicial de la ONU cómo es que un tribunal que no tiene competencias para declarar la inconstitucionalidad de ninguna norma, sin fundamentación decide desplazar de sus funciones a todo un ministerio, al Ministerio Público Fiscal. Decide pasar por alto el artículo 207 de la Constitución, el artículo 11 de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento, el artículo 17, inciso F, de la Ley 10.407 y el artículo 57, inciso A, del Código Procesal Penal. Todo eso con el fundamento de que los fiscales tienen estructura jerárquica. Y esto fue dicho hoy en la audiencia. Que la prueba de que hicieron bien es que hay fiscales que me apoyan. Cuánta perversión en esa afirmación, ¿no? Porque si un fiscal no denuncia una ilegalidad como esta, tiene que dejar el cargo y dedicarse a otra cosa. Entonces, que digan que la denuncia que han hecho los fiscales de que esto es una pantomima, que no puede haber un juicio sin fiscal, me parece realmente insólito. Podemos ser mejor leales en el informe que pasemos a la ONU y decir que esto es un absurdo carente de toda fundamentación fáctica y normativa. Y podemos pasarle el segmento de la acusación donde dice que aquí lo que hay es un juicio de carácter político. Después pregunta en el punto 4, García Sayán, como relator de independencia judicial de la ONU, sírvase a indicar las medidas tomadas para garantizar la continuidad de los casos de corrupción llevados por la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Entre Ríos y para su conducción independiente y objetiva. Claro, se pregunta, sacan a la fiscal anticorrupción, ¿cómo garantizaron que sigan investigando las causas de corrupción? Y ahí vamos a tener otro problema enorme, porque vamos a tener que contarle al relator de la ONU que mientras sacaron a la fiscal anticorrupción y la pusieron en el freezer, resulta que la Sala Penal los últimos días de diciembre saca un precedente como COSI, que dice que los fiscales tienen 3 meses para investigar cualquier causa y que excepcionalmente pueden pedir prórrogas y pueden llegar a 18 meses para investigar una causa. Y así, con el organismo diezmado, sin la fiscal anticorrupción, decidieron hace unos días sobreseer al exgobernador, ¿no? Podemos explicarle eso.
qué pasó con las causas de la anticorrupción en estos meses. Creo que la ONU va a entender perfectamente cuál es la situación. Y además le tendríamos que explicar cuál es el mecanismo constitucional, ¿no? Donde las provincias no pueden regular sobre extinción de la acción penal, y que eso lo ha dicho la Corte en infinidad de fallos, de la provincia y de otras provincias. Por último, señores, y ya termino, pregunta el relator de la ONU, sírvase a indicar las medidas tomadas para garantizar la independencia de jueces y magistrados en la provincia, en seguimiento de los principios de independencia de la judicatura descritos en el anexo. Y señores, con toda vergüenza vamos a tener que dejar esa respuesta en blanco. Requerimos la absolución. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a cumplir con lo que dice la ley respecto a las audiencias. No hay que hacer este tipo de manifestaciones. Le quería decir a la doctora que este tribunal no ha recibido absolutamente nada del relator. A mí al menos no me ha llegado ninguna información de ningún pedido. Bueno, creo que la acusada ha hecho uso de su palabra, los alegatos se han realizado, así que siendo las 15:43 minutos, vamos a establecer un cuarto intermedio de 15 minutos. Sí, para pasar a deliberar. Muy bien, no, entonces nosotros pasamos a deliberar sin la presencia de ustedes y en consecuencia se cierra el debate y este debate. Muchas gracias a todos.